Hola, ¿qué tal? Aquí con un capítulo largo para finalizar esta subida de vídeos. Sin más que decir, les dejo con Uma Musume Trainer for You, capítulo titulado Entrenador ausente. Este es un viaje de capacitación. En las empresas comunes, este evento suele tener como objetivo el descanso y la recreación. Sin embargo, en la Academia Trazen, el peso recae casi exclusivamente en la parte de la capacitación. De hecho, se llega al punto en que uno siente que bien podrían eliminar la palabra viaje del nombre. El período de entrenamiento dura aproximadamente una semana, dependiendo del número de participantes. Durante ese tiempo, los entrenadores recién ingresados, instructores con poca experiencia docente y el personal encargado de los Winning Live son enviados a instalaciones de entrenamiento o centros regionales de Trazen. Y, por lo general, todos terminan estupefactos ante la abismal diferencia entre el centro y las regiones. Falta de equipo de entrenamiento, instalaciones deterioradas, hipódromos donde apenas se escucha el canto de los pájaros por la falta de público. Incluso el montaje de los Winning Live tiene una diferencia del cielo y la tierra comparado con los de Laura. Se dice que, incluso para los entrenadores que se trasladaron desde provincias, volver a ver esa brecha resulta impactante. Así de grande y sólida es la escala actual de Laura. Aún así, al ver a la Uma Musume que, soñando con convertirse en alguien como Oguri Cap, quien también vino de provincia, corren cubiertas de barro en hipódromos desolados. Al ver a los entrenadores que se estrujan el cerebro buscando la forma de apoyarlas, de hacerlas destacar y enviarlas al centro. Al ver al personal que, con presupuestos y herramientas insuficientes, se las ingenia para que la experiencia sea memorable para quienes asisten. Todos, sin excepción, sienten algo que queda grabado en sus corazones antes de regresar al centro. En la carrera de un instructor, esa experiencia siempre llega a ser útil en algún momento. Especialmente para los novatos llenos de optimismo sobre el futuro, este evento se considera indispensable. Además, no solo participan los empleados sin experiencia. Existe una regla que obliga a entrenadores e instructores veteranos a asistir como supervisores y acompañantes. Ah, aquí estás. Mientras nos cruzábamos en el pasillo, Hana-san me llamó de repente. Toma, lo que me encargaron, parece que este año te toca a ti. ¿Eh? ¿De qué hablas tan de repente? Me entregó un papel. Al leer el encabezado, directrices para la participación en el viaje de capacitación, solté un quejido. Ah, finalmente llegó el momento. Maldición. Ya sospechaba que pronto me tocaría, pero... En resumen, finalmente era mi turno de servir como supervisor en el viaje de capacitación anual de una semana. Lo primero que cruzó mi mente fue la preocupación de si esas 7 estarían bien solas durante una semana, seguido de la melancolía de saber que, después del entrenamiento de hoy, tendría que preparar los menús de práctica para 7 personas. Llevado por el deseo de evadir la realidad, forcé una sonrisa y traté de tantear a Hana-san. Oye, Hana-san. Te lo advierto, no puedo cambiarte el turno. Yo fui el año pasado. Nos vemos. Ya veo. Ante su rechazo tajante, me rasqué la cabeza con frustración mientras escuchaba el sonido de sus pasos alejándose. Bueno, ya no son unas novatas. No pasará nada si me ausento una semana. Por si acaso, hablaré con Golsi primero. Al final, no tuve más remedio que convencerme de eso e irme al entrenamiento. Ah, ahora, viéndolo en retrospectiva, lo siento con una fuerza especial. Aquello no fue más que una observación optimista y terriblemente ingenua. Y bueno, así están las cosas. Desde principios del próximo mes y durante una semana, no podré supervisar al equipo. Era el día siguiente a que Hana-san me informara sobre el viaje de capacitación. Convoqué a una reunión en el club del equipo Spica antes del entrenamiento. En cuanto les di la noticia, las chicas empezaron a reaccionar de distintas maneras. El próximo mes. No es muy repentino, exclamó Tokaiterio, con los ojos muy abiertos. Es cierto. Por suerte parece que no interfiere con la próxima carrera, pero, no creo que sea fácil seguir un menú de entrenamiento sin supervisión, comentó Mejiro Ken con su calma habitual, analizando la situación. Lo sé. Por eso, para ti, Ken, ya he diseñado un menú base. Mientras esté allá, seguramente se definirán tus rivales, así que planeo ajustar los detalles y las contramedidas en cuanto regrese. Y esto es para ti, dije, sacando algo de mi mochila para dárselo a Vodka. ¿Una videocámara? Preguntó ella, confundida. ¿Y qué se supone que hagamos con esto? Añadió Scarlett, ladeando la cabeza al ver el aparato que solemos usar solo de vez en cuando. Escuchen. Ustedes dos aún tienen tiempo antes de su próxima carrera, ¿verdad? Quiero que ayuden a Mken con su entrenamiento específico.
Una correrá a su lado para marcar el paso y la otra grabará. Solo tienen que entregarle los vídeos a Golsi después de la práctica. Ambas asintieron al entender el plan. Normalmente yo grabaría mientras las tres corren juntas, pero las circunstancias mandan. Para cualquier otra cosa que surja, acudan a Golsi. Ya he hablado con ella sobre lo general. Y tú, Golsi, si hay algo que no puedas decidir por tu cuenta, no dudes en enviarme un mensaje, ¿entendido? Sí, ya te oí. Te preocupas demasiado, respondió Goldship con fastidio. ¿Qué eres, nuestro guardaespaldas? Aunque se comporte como una loca, es la veterana del equipo. A pesar de sus payasadas, confío en que sabrá ponerse seria cuando haga falta. Probablemente. Ya preparé los menús para el resto. Le pedí a un instructor que esté libre que eche un vistazo al final de las sesiones, pero, por favor. Nada de holgazanear ni de sobreesfuerzos, ¿quedó claro? Guay, vamos. Claro que no lo haremos. ¿Verdad, Spechan? Dijo Teo buscando apoyo. Sí, por supuesto. De hecho, estaba pensando que, como el entrenador no va a estar, quizás podría comer un poquito más de lo normal y no pasaría nada. O eso, estaba pensando, pero, la voz de Spe se fue apagando a medida que se daba cuenta de que estaba metiendo la pata. Guay, Spechan, Teo se llevó la mano a la frente. Spe, la honestidad es una virtud. Envidio esa personalidad tuya, le dije con una sonrisa. ¿De verdad? Jeje. Así que, Spe, vas a pesarte todos los días después de entrenar y me vas a enviar el dato. Sé, honesta. Porque gritó ella mientras las demás se reían de su desgracia. Con este ambiente, estarán bien sin mí, pensé. Pero entonces. ¿Pasa algo, Suzuka? Sentí que alguien tiraba suavemente de mi manga. Era Suzuka, que estaba sentada a mi lado. No es nada importante, pero... Parecía dudar entre hablar o callar, pero finalmente se decidió. Apretó un poco más el agarre en mi manga y dijo. Dijo que acudiéramos a Goldship si pasaba algo, pero, si al entrenador no le molesta, ¿podría enviarle mensajes directamente yo también? Sí, por supuesto, no hay problema. Es natural. A veces la información se distorsiona si pasa por terceros. Aunque para mí es más fácil recibir un informe resumido de Golsi al final del día, no tengo motivos para negarme si alguien quiere decirme algo directamente. Eso va para todas. Si tienen algo que decirme personalmente, envíenme un mensaje cuando quieran. Durante el día será difícil, pero responderé por la noche. Lo peor es guardarse las dudas o los problemas. Al decir esto al grupo, todas asintieron, pero noté que Suzuka seguía cabizbaja y con expresión sombría. Mientras me rascaba la barbilla, me puse a reflexionar. Desde que Suzuka regresó de su expedición a Estados Unidos, siento que pasamos mucho tiempo juntos. No solo en los entrenamientos, sino también en los descansos y antes de las clases. Me alegra que confíe en mí, pero no podía negar que quizá dependía demasiado de mi presencia. Bueno, quizá esto sea una buena oportunidad, pensé. Yo también aprendo de ella, pero una dependencia excesiva no es buena para su crecimiento. En ese sentido, este viaje de capacitación podría ser el momento ideal para que ambos tomemos un poco de distancia y reevaluemos nuestra relación profesional. Con ese pensamiento, di por terminada la reunión. Bueno, me pongo en marcha, pero ¿seguras de que van a estar bien? Pregunté desde la ventana abierta del autobús. En la puerta principal de la Academia Tracen, las integrantes del equipo Spica respondieron con un coro de quejas. Entrenador, te preocupas demasiado. Exclamó una. Es cierto. No es como si fuera una despedida para el resto de la vida, añadió Mken. Oye, Mac-chan, no digas eso, que vas a invocar la mala suerte. Intervino otra. No olvide traernos recuerdos. Si es comida, mejor. Pidió especial Wick. Yo quiero una espada de madera. O un llavero de un dragón. Gritó Vodka. Pero tú, ¿de verdad crees que venden esas cosas en un centro de entrenamiento regional? Le reprochó Scarlett. Haciendo caso omiso a mis preocupaciones, empezaron a parlotear sobre tonterías. Escuchen bien. Durante esta semana voy a estar cuidando de los novatos, redactando mis propios informes de capacitación y, por si fuera poco, revisando sus entrenamientos desde allá. No voy a tener tiempo para andar comprando recuerdos, les advertí. Especial Wit puso una cara como si se estuviera acabando el mundo. Por alguna razón, a su lado, Mejiro Ken tenía la misma expresión de desolación. En fin, si pasa algo, envíenme un mensaje. Por si acaso, le pedí a Ana-san que supervise sus prácticas si tiene tiempo libre, añadí.
¿Eso significa que el entrenamiento se va a volver una tortura? Teiyo sacó la lengua con una mueca de amargura. Al verla así, a Goldship pareció ocurrírsele algo. Oye, entrenador. ¿Qué pasa, Golsi? Ya que te vas, ¿podemos entrenar con el equipo Rigil? A Teiyo le vendría bien correr con Rudolf para motivarse. ¿En serio? Eso sería genial, Golsi. A Teiyo le brillaron los ojos al instante. Jeje, ¿a que sí? Deberían adorarme más, presumió Golsi frotándose la nariz. Bueno, si Ana-san acepta, por mi parte no hay problema. Pero, Golsi, es raro que propongas algo tan sensato, ¿no? ¿Ah? ¿Qué clase de concepto tienes de mí? El de una Uma Musume que piensa que, si entrena con mucha gente, será más fácil escabullirse para no hacer nada. Pum. Pam. Clank. Oye. Deja de patear el autobús solo porque te dije la verdad. Le grité. Al final, decidí que el Spica seguiría con su menú de entrenamiento autónomo. Entonces Teiyo también empezó a patear el autobús. El conductor ya me miraba mal, así que corté la conversación por lo sano. Ya basta. Me voy de verdad. No olvides los recuerdos. Gritaron todas a coro. Que les dije que no. Suspiré, agotado de tanto discutir, y solté una última frase. Asegúrense de entrenar en serio. Con un sí bastante disperso de fondo, el autobús empezó a avanzar lentamente. Cerré la ventana y me recosté en el asiento. El joven sentado a mi lado me miraba con una sonrisa amarga. ¿Te da gracia, no? No te preocupes, si tienes suerte, tú también terminarás así algún día, le dije. Parece que mi comentario lo asustó, porque se quedó callado el resto del camino. Le dije es broma para romper el hielo y me puse un caramelo en la boca. Aún así, recordé algo. Normalmente, cuando las cosas se salen de control, siempre hay alguien que las frena. Silencio Suzuka. Ella estaba allí, pero extrañamente no dijo ni una sola palabra. Masticando el caramelo, me quedé pensando en ese pequeño detalle. El entrenador se irá por una semana a un viaje de capacitación, dejando al equipo solo. Cuando escuché la noticia por primera vez, me sorprendió lo tranquila que pude mantenerme. Cuando estuve en Estados Unidos, pasamos muchos inviernos, pensé. Comparado con eso, una semana no es nada. Además, conociéndolo, estoy segura de que cuando regrese dirá algo como, «Me extrañaste, ¿verdad?» Usted era el que se sentía solo, entrenador, le respondería yo. Y entonces, él seguramente se sonrojaría y miraría hacia otro lado. Sí. Tengo que esforzarme, aunque el entrenador no esté. Apreté los labios con determinación. Si él se va y nos deja solas, es porque confía en nosotras. Y nosotras debemos estar a la altura de esa confianza. O eso fue lo que decidí firmemente, pero... A medida que se acercaba el día de su partida, me volví incapaz de mantener la calma. Esa mañana, mientras todos hablaban, yo permanecí todo el tiempo con la mirada baja. Ya me voy de verdad. Asegúrense de entrenar en serio. Gritó él antes de que el autobús comenzara a avanzar. Entrenador, murmuré. Fue entonces cuando, finalmente, levanté la vista. Como era de esperarse, el autobús ya se había alejado a toda velocidad, perdiéndose en la distancia. Suzuka-san. ¿Le pasa algo? No pude moverme de aquel sitio hasta que Spechan me habló. Una semana. Que eso se sienta largo o corto depende de cada persona, pero, en este preciso instante, para mí, se convirtió en algo tan largo como la eternidad. Después de 3 horas y media de trayecto, con algunas paradas de descanso de por medio, el autobús finalmente llegó a las instalaciones del centro de capacitación. Bajé mientras intentaba estirar los hombros y la espalda, que sentía completamente entumecidos. A ver, ¿a quién me tocaba supervisar? Pensé mientras hojeaba el folleto del viaje. ¿No se supone que este tipo de cosas te las avisan con antelación? Justo cuando me hacía esa pregunta. Ah, disculpe. HM. Al escuchar esa voz cargada de nerviosismo, levanté la vista del folleto. Frente a mí se encontraba una mujer que vestía una camisa azul claro y una falda ajustada de talle alto. Usted es, el entrenador del equipo Spica, ¿verdad? Sí, así es, ¿y tú eres? Estaba convencido de que mi labor sería supervisar a algún entrenador novato. De hecho, me había preparado para eso, pero según la distribución de grupos que la academia repartió esta mañana en el folleto, parecía que me equivoqué. En la columna de cargo de esa persona, decía, productora de eventos. Sí. En esta ocasión, realizaré el recorrido junto a usted, dijo aquella Uma Musume, inclinando la cabeza antes de dedicarme una sonrisa radiante. Mi nombre es Light Hello. Es un placer y espero que trabajemos bien juntos.
Más tarde, cuando le pregunté al responsable el motivo de esta asignación, me explicó que la directiva se había enterado de que yo apenas me involucraba en la dirección de las coreografías de los Winning Live, dejando todo el trabajo en manos de Toka y Teo. Según me dijeron, ella, Light Hello, tiene poca experiencia trabajando directamente en la Academia Trazen, pero cuenta con un historial impecable en la planificación y dirección de diversos eventos externos. La idea era que, al viajar juntos, ambos pudiéramos aprender el uno del otro. Ese parecía ser el verdadero motivo por el cual me habían convocado a este viaje. En resumen. Oye, ¿no será que, en realidad, soy yo el que viene a aprender? Apenas terminamos las presentaciones, Light Hello puso una expresión algo comprometida ante mi comentario. Bueno, Responderé a cualquier cosa en la que pueda ayudarle. Exclamó, titubeando un par de veces antes de continuar. Así que, si fuera posible, también me encantaría recibir sus consejos y guía como entrenador del equipo Spica. Me haría muy feliz. Dicho esto, volvió a hacer una profunda reverencia. Está bien. Trabajemos juntos esta semana, Light Hello-san. ¿sí? Igualmente, cuento con usted esta semana. Respondió ella con una sonrisa, estrechando la mano que le tendí. Por un lado, sentí que la academia me la había jugado bien. Por otro, pensé que esto me daría una buena historia que contarles a las chicas como recuerdo. Con esos sentimientos encontrados, mi viaje de capacitación dio inicio oficialmente. Lunes. El campo de entrenamiento de siempre. El horario de siempre. Las mismas caras de siempre. Sin embargo, faltaba una persona. Solo con eso, la escena me producía una extraña sensación de incomodidad. Era la tarde del primer día desde que el entrenador se marchó a su viaje de capacitación. Entorné los ojos mientras miraba por el visor de la videocámara montada en el trípode, justo en el punto de salida. Fu. A través del lente, veía a Scarlett y a Mken corriendo a la par. Justo al entrar en la tercera curva, Mken tomó la delantera por unos 2 cuerpos de ventaja. Su preparación para la carrera parecía ir sobre ruedas, pero, para ser sincera, como yo no observo el desempeño de Mken de principio a fin todos los días como lo hace el entrenador, no era capaz de notar las diferencias sutiles respecto a su rendimiento habitual. Bueno, dijo que con grabar era suficiente. Supongo que no pasa nada, me dije a mí misma. Al principio pensé que, al entregarle los vídeos, podría comentarle al entrenador mis propias impresiones o cualquier cosa que notara, pero tampoco quería entorpecer sus planes con mis observaciones. Quizás lo mejor era limitarme a hacer lo que me pidió. Aún con ese pensamiento en mente, sin darme cuenta, aparté la vista de la pantalla de la cámara para seguir directamente con mis propios ojos la carrera de ambas. ¡Agua! Gritó Mken al entrar en la recta final, a falta de 600 metros. En ese instante, aumentó su velocidad como si hubiera subido de marcha. Scarlett intentó igualar el ritmo acelerando el paso, pero la diferencia en el nivel de preparación era evidente. La distancia con Mken se ensanchó en un abrir y cerrar de ojos. Al final, la victoria de ese duelo fue para Mken. Y, por lo que pude ver, cruzó la meta con muchísima ventaja. Fu. Al terminar de correr, Mken soltó un largo suspiro mientras miraba hacia el cielo. Luego, se apartó con la mano el cabello empapado de sudor y apretó el puño ligeramente, como quien confirma que ha tenido un buen desempeño. Por favor. Por el contrario, Scarlett tenía ambas manos apoyadas en las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Tenía una expresión de frustración absoluta y miraba a Mken como si quisiera fulminarla con la mirada. Antes de empezar, había alardeado diciendo que ganaría sin importar qué tan preparada estuviera la otra, y por su actitud, estaba claro que hablaba en serio. Buen trabajo. Tomen, aquí tienen bebida deportiva y toallas. Vaya. Muchas gracias, respondió Mken con una sonrisa. Scarlett, en cambio, la aceptó en silencio. Oye, tú. Di algo, le reclamé. Qué pesada. Déjame en paz, murmuró. ¿Qué? Cielos. Su tono me irritó un poco, pero como acababa de ser derrotada de forma aplastante, aunque fuera solo un entrenamiento, podía entender cómo se sentía, así que decidí no decir nada más. Bueno, supongo que si el resultado hubiera sido al revés, sus reacciones habrían sido exactamente las opuestas. Justo cuando pensaba eso. Yo también me pongo así de insoportable cada vez que pierdo una carrera. Al chocar con esa realidad, solté un suspiro y reafirmé lo que ya sospechaba. Definitivamente, todas en el Spica tienen una personalidad demasiado difícil.
He visto en revistas y en la televisión que nos describen como un rebaño de individualidades o un grupo de caprichosas, pero al verlo objetivamente desde fuera del césped, entiendo el porqué. No se trata solo de la forma de correr. Es el carácter, el temperamento y la química entre todas, es una mezcla de personalidades fuertes en toda regla. Mientras le daba vueltas a eso, llegué a una conclusión. No me digas que. ¿No será que nuestro entrenador, que dirige a 7 Uma Musume tan complicadas y difíciles de manejar, todas al mismo tiempo, es en realidad alguien increíble? Oye, Vodka. ¿Qué haces ahí pasmada? ¿Estaba dándole vueltas a algún asunto? Preguntó Ken. ¿Eh? Ah. No, no es nada, de verdad, respondí, dejando de pensar de golpe ante sus preguntas. Agité las manos frenéticamente y forcé una sonrisa amarga para disimular que había estado reflexionando sobre algo que no iba conmigo. Bueno, como sea. Mañana te toca a ti correr contra Ken, así que no te distraigas, me advirtió Scarlett. Mira quién habla, la que acaba de perder, murmuré. ¿Dijiste algo? No, nada, por cierto. Ignoré la mirada inquisidora de Scarlett, que parecía haber oído algo, y corrí hacia el trípode al darme cuenta de que me había olvidado de detener la grabación de la videocámara. Algún día, en un futuro no muy lejano, cuando nos graduemos de la Academia Tracen. Después de eso, con toda seguridad, nosotras, dejaremos de recibir la guía del entrenador. Llegará el momento en que estos entrenamientos diarios dejen de ser algo garantizado. Reproduje los datos grabados a escondidas. Allí, justo después de que Ken y Scarlett terminaran de correr, aparecía mi propia imagen, con el rostro desencajado por una ansiedad que parecía estar a punto de aplastarme. Martes. A pesar de que sé que no es algo bueno, no pude evitar soltar un gran suspiro mientras almorzaba con mis compañeras de clase en la cafetería. Espe-chan, ¿qué pasa? Se te va a escapar la felicidad. Dijo Ski-chan. ¿Acaso tiene algún problema? Añadió el Chan. Por si las dudas, el Chan es el cóndor pasa. Al escuchar a las dos, sacudí la cabeza apresuradamente para disimular. No, para nada. No es nada en especial. ¿De verdad que no sabes mentir, sentenció Kim-chan. Me quedé sin palabras al ver que Kim había dado en el clavo. Sin embargo, justo a su lado, Ski-chan se rió y soltó un ¿eso lo dices tú, Kim? Kim se puso a la defensiva gritando. ¿Qué? Oye, Ski. ¿Qué quieres decir con eso? Gracias a que la atención se desvió hacia ellas, pude sentirme un poco aliviada. Pero es verdad. Es raro ver a Espe-chan suspirando, comentó Grass-chan, quien al parecer no se dejó engañar. Me miró fijamente, entrecerrando los ojos como si pudiera ver a través de mí, y dejó sus palillos sobre la mesa. ¿No será que la causa es el entrenador de Espe-chan? No, no es eso, Grass-chan, quise decir. Podría haber intentado engañarla como hace un momento, pero no pude. Si no mal recuerdo, el entrenador de Spica está en un viaje de capacitación, ¿no? Dijo el Chan. Sí. Escuché que no volverá en una semana, añadió Kim. Él y Kim seguían hablando entre ellas. Ski-chan no decía nada, pero me miraba con una ligera sonrisa. Ajaja. No pasa nada, se preocupan demasiado, chicas, dije forzando una alegría que cualquiera notaría que era falsa. ¿De verdad tengo que decirle mi peso? Ayer, después del entrenamiento y tras ser lo suficientemente diligente para pesarme después del baño, le envié ese mensaje al entrenador tras dudarlo un poco. Mientras le daba vueltas en mi cabeza al número que había anotado hace un momento, pasaron unos segundos y apareció la marca de leído en mi mensaje. Lo siento, solo era una broma. Al ver esa respuesta en la pantalla, no tardé ni un segundo en presionar el botón de llamada y gritar. Entrenador, es usted un idiota. Vamos, Espe, fue mi culpa. Ya deja de estar enojada, ¿sí? HMPH. A través del teléfono, el entrenador me hablaba con tono de aprieto, pero yo me esforzaba por responderle con la mayor frialdad posible. Ya me pasó la primera vez que me tocó las piernas. A veces pienso que a este hombre le falta tacto y delicadeza con las mujeres. De verdad, entrenador, ¿usted no cambia, ¿A qué viene eso tan de repente? Estaba recordando cuando me tocó las piernas de la nada el primer día que nos conocimos. No saques a relucir cosas del pasado. Pero si apenas fue hace 2 o 3 años. Ya. Perdón. Entonces, él soltó un cierto, por cierto. Cambiando de tema de forma descarada. Espe. ¿No notaste nada extraño en el menú de entrenamiento de hoy? ¿Se refiere al entrenamiento grupal? No.
Me refiero a tu menú individual. Mi menú individual. Me puse a repasar lo que había hecho hoy. Después del trote grupal, hice pesas y saltos de valla. Al terminar, todas fuimos a hacer un poco de cross country fuera de la escuela y luego el enfriamiento. Ahora que lo dice, siento que el menú fue un poco más ligero de lo habitual. Normalmente, a menos que sea justo después de una carrera, debería haber tenido una o dos rutinas más. Hoy, aunque el cross country tomó tiempo, la carga de trabajo no fue tanta. Mis rutinas individuales fueron pesas y vallas, pero no sumaron ni una hora. Sí. Con las prisas antes de irme, se me olvidó comentártelo, pero el entrenador carraspeó antes de continuar. ¿Qué te parece si intentas diseñar tu propio menú de entrenamiento? Entonces, empezó a hablarme con calma, como si estuviera repasando todo nuestro tiempo juntos. Ya ha pasado bastante tiempo desde que te transferiste aquí. Has logrado resultados en las carreras, tienes más compañeras menores que te ven como un ejemplo y te has vuelto alguien en quien se puede confiar. Es probable que situaciones como esta, en las que yo no esté, se repitan en el futuro. Por eso pensé que sería bueno que pudieras manejarte sola hasta cierto punto, sin que yo tenga que darte instrucciones detalladas de todo. Además, te servirá mucho cuando te toque enseñarle a las más nuevas. Pero bueno, al igual que hasta ahora, yo seguiré armando el menú base. Aunque no sea tan pronto como el caso de Nkeen, tú también tienes carreras programadas. Eso no significa que estemos contra la pared. Podemos permitirnos experimentar un poco. Igual que hizo Suzuka cuando estuvo en su expedición por Estados Unidos. Quiero que seas tú quien piense, quien consulte con su propio cuerpo, y decida qué rutinas añadir. Si sientes las piernas tensas, puedes optar por descansar. Si sientes que puedes dar más, puedes hacer un circuito. Si quieres correr a la par con alguien, puedes hacerlo mientras no te sobreexijas. Es más, no me importa si decides aumentar o reducir las cargas de mi menú base. Este es el mejor menú para la corredora especial Week. Quiero que intentes diseñar una rutina de la que puedas decir eso con total seguridad. Entrenador. Me hablaba de una forma que me hacía sentir que realmente estaba pensando en mi futuro con toda seriedad. ¿Por qué se le olvidó decirme algo tan importante? Le pregunté, ocultando mi timidez. Que ya te dije que lo siento. Respondió él con su frase de siempre. Ahora, al recordar la llamada de anoche, volví a soltar un pequeño suspiro. No es que me estuviera rompiendo la cabeza pensando en qué rutinas de entrenamiento elegir. De hecho, me pareció muy lógico lo que dijo el entrenador sobre que aprender a diseñar mi propio plan me ayudaría tanto a mí como a las chicas de grados inferiores. Entonces, ¿por qué suspiraba tanto? La razón era otra. Es probable que situaciones como esta, en las que yo no esté, se repitan en el futuro. Esas palabras del entrenador daban vueltas y vueltas en mi cabeza. Desde que me transferí desde Hokkaido, siempre he estado junto al equipo Spica. Técnicamente, antes de la prueba de ingreso del equipo Rigil no pertenecía a ninguno, pero mi relación con el Spica comenzó desde aquel momento en el que conocí al entrenador en el hipódromo de Tokio. Desde aquel instante hasta hoy. Yo he seguido corriendo como una Uma Musume del Spica, y el entrenador ha seguido apoyándome desde atrás. Quizás por eso, tras pasar solo un día sin él, siento como si una densa niebla cubriera mi corazón. Y pensar que aún faltan 6 días más, contando el de hoy, siento como si se hubiera abierto un vacío enorme en mis sentimientos. ¿Será que no puedo hacer nada si el entrenador no está? Murmuré. Fue un impulso. Realmente, las palabras se me escaparon sin querer. De pronto, las voces de mis compañeras de clase, que se oían hace un momento, cesaron de golpe. Al levantar la vista, me di cuenta de que todas me miraban fijamente. Esto, Skip-chan se quedó sin palabras. Ejem. Kim-chan desvió la mirada y carraspeó. Bueno, no sé muy bien qué decir, comentó Grass-chan con gesto preocupado. No me diga que, añadió finalmente Lee-chan. ¿Spe-chan no estará enamorada del entrenador? Al oír eso, las otras 3 se llevaron las manos a la cabeza como diciendo, vaya, lo dijo. Y yo, por mi parte. Amor. Enamorada. Noviazgo. Repasé la palabra en mi mente, masticándola una y otra vez. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que todas las que estaban en la mesa habían escuchado lo que acababa de decir en voz alta. No es eso. Es que, esto, es diferente. ¿Verdad? Intenté balbucear algo que ni yo misma entendía, pero todas me respondieron al unísono. ¿De verdad que no sabes mentir, eh? Ya no tuve palabras para replicar. Miércoles. Me preguntaba quién sería, y resulta ser tú, Teo.
Al escuchar esas palabras antes del entrenamiento extraescolar, incorporé mi cuerpo, que hasta entonces descansaba perezosamente en el sofá, y miré hacia el origen de la voz. Hola, Grove. No me vengas con olas. Sabes perfectamente que la sala del consejo estudiantil es, en principio, territorio prohibido para quienes no son miembros. Ella, Grove, la vicepresidenta del consejo estudiantil, ignoró mi saludo casual y dejó una pila de documentos sobre el escritorio. Parece que la emperatriz, siempre ocupada, estaba a punto de comenzar con el papeleo. Venga, no seas tan rígida. Antes venía muy seguido, ¿no? Eso era porque la presidenta, olvídalo. Parece que se rindió antes de terminar la frase. Quizás pensó que no podía desperdiciar ni un segundo si quería terminar con todos esos papeles. Soltó un suspiro, se sentó en su silla, tomó una de las hojas del montón y empezó a batirse en duelo con la información escrita en ella. ¿Y bien? ¿Qué ha pasado? Preguntó. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Grove seguía escribiendo algo en los documentos sin dignarse a mirarme siquiera. No intentes fingir. Desde que te uniste al Spica, dejaste de venir por completo a esta sala. ¿A qué se debe este repentino cambio de actitud? Mientras hablaba, tomó otra hoja. A ese ritmo, probablemente terminaría todo el trabajo en apenas 15 minutos. No es que sea un cambio de actitud trascendental ni nada de eso, pero... HMP. Ante mis palabras, Grove movió ligeramente la barbilla sin levantar la vista. Por su gesto, pude intuir lo que pensaba. Ya que la presidenta no está, cuéntamelo a mí. Verás, dije, dudando un poco antes de empezar a hablar poco a poco. Nuestro entrenador no está desde anteayer, ¿verdad? Ah, es cierto. Está en el viaje de capacitación, ¿no? Sí, asentí, y Grove soltó una pequeña risa mientras decía. Justo acabo de terminar con el papeleo de eso. Que se vaya al viaje no tiene nada de malo, pero, no sé cómo explicarlo, hice una pausa. Cuando él no está, siento que al entrenamiento le falta algo. Es como si no tuviera el mismo sentido. Ya veo. A ver, normalmente se fija hasta en el más mínimo detalle y me dice de todo, lo que a veces me hace poner de mal humor. Pero ahora que no está, me siento sola. Me he dado cuenta de que el entrenador es alguien realmente importante para mí. Y entonces, ¿sabes? Me pongo a pensar que, mientras yo estoy aquí dándole vueltas a todo esto, a él parece no importarle haberme dejado sola. Y cuando pienso en eso, siento como un nudo aquí en el pecho, como un apretón en el corazón. Grove no decía nada. El sonido del rítmico clic-clic de su pluma y el roce del papel se habían detenido por completo. Al mirarla, noté que tenía una expresión complicada, como si estuviera sumida en sus pensamientos, con la mirada perdida en el techo. Oye, ¿me estás escuchando? ¿Eh? Ah, sí. Te escucho. Pues reacciona un poco. No sé, una o un sí me sirven. No es eso. Es que estaba dudando sobre cómo debería reaccionar ante lo que me cuentas. ¿Eh? ¿Y eso por qué? No te entiendo, dije mientras hacía un mohín con los labios. Bueno, el caso es que me siento rara últimamente. ¿Tú sabes por qué será, Grove? Ah, bueno, esto. Parecía que Grove ya no podía concentrarse en absoluto en sus documentos. Por alguna razón, tenía la cara roja y parecía estar eligiendo sus palabras con una cautela extrema. No creo haber dicho nada tan difícil de responder. Ah, esto es lo del viaje del entrenador, ¿verdad? Como vi que tardaría en responderme, desvié la mirada y noté que entre el montón de papeles que ella traía había uno familiar. En el encabezado se leía, folleto del viaje de capacitación. Ahora que lo pienso. Me acordé de que, aunque sabía que era un viaje de capacitación, nunca le pregunté a dónde iría exactamente o con quién estaría. De verdad, al entrenador a veces se le pasan esos detalles. A ver, estará puesto por aquí. Tomé el folleto y empecé a hojearlo. Como era de esperar, no era un viaje normal. No ponía a qué hora eran los juegos ni cuánto dinero se podía gastar en dulces. Mientras leía aquellas explicaciones tan técnicas, algo captó mi atención de repente. Light Hello. Era el nombre que aparecía justo al lado del de mi entrenador. Un nombre que, claramente, pertenecía a una Uma Musume. Según lo que decía el folleto, parecía que durante todo el viaje ese tal entrenador y esa Uma Musume estarían actuando juntos. Dejé escapar un pequeño susurro. Entrenador idiota. Y otra vez, sentía aquel nudo apretando mi corazón. He aprendido un par de cosas sobre la Uma Musume llamada Light Hello en estos últimos 3 días.
Al principio, cuando nos presentamos, pensé que era una chica reservada y seria. Pero tras conversar con ella y recorrer diversas instalaciones, me di cuenta de que no era exactamente así. Bueno, sería así que es. En nuestro trato diario, queda claro que es alguien capaz de juzgar las situaciones con objetividad. Alguien atenta y detallista. Esa descripción le encaja a la perfección. No cabe duda de que su reputación como productora de eventos no es fruto de la casualidad. Esto no sirve, sentenció ella. Ocurrió la tarde del tercer día, y fue la primera vez que la vi mostrar sus emociones con tal firmeza. Estábamos inspeccionando el recinto que se utiliza para los Winning Live. En cuanto puso un pie en el escenario, soltó aquellas palabras. El responsable de las instalaciones que nos guiaba abrió los ojos de par en par, sorprendido. Yo reaccioné de la misma manera. ¿A qué te refieres con que no sirve? Pregunté. Sin responder de inmediato, Light Hello caminó con paso firme hacia el escenario, subió los peldaños y se plantó en el centro de las tablas. Si se ponen aquí, lo entenderán. El responsable y yo subimos tras ella. Lo que vimos fue el amplio espacio donde se colocarían las sillas durante el concierto, el vestíbulo cerca de la entrada y. Ya veo. Lo comprendí al instante y asentí levemente. Allí estaba la luz del sol poniente, incidiendo de tal forma que obstruiría significativamente la visión de cualquier Uma Musume. Debido a que los Winning Live se realizan tras las carreras, suelen celebrarse al atardecer o por la noche. En las carreras organizadas por la URA, como el número de pruebas es muy elevado, casi todos los conciertos son nocturnos. Sin embargo, en las regiones, el programa no es tan extenso. Inevitablemente, muchos conciertos coinciden con la caída del sol. Después de correr con todas sus fuerzas y alcanzar la victoria, llega el momento cumbrado del Winning Live, y entonces, la corredora no puede ver los rostros de los fans que la apoyaron porque el sol la deslumbra. En una situación así, ¿podría una Uma Musume dar realmente el máximo en su actuación? No creo que, en estas condiciones, se pueda transmitir gratitud a los fans, declaró ella. Acto seguido, Light Hello le propuso al responsable la instalación de un voladizo para dar sombra. Incluso sacó su móvil y, con una rapidez asombrosa, calculó un presupuesto estimado en el acto. Si optamos por un toldo motorizado de instalación sencilla en lugar de una estructura de hormigón, el coste y el tiempo de obra no serían excesivos si lo pedimos aquí. Hasta entonces, montar carpas que cubran parte de las gradas podría mitigar el efecto, pero... Mientras hablaba con total seriedad bajo la luz del atardecer, su rostro, por alguna razón, me pareció que brillaba con una intensidad especial. Light Hello. Una Uma Musume seria, atenta, y profundamente profesional. Esa era la impresión que tenía de ella hasta hace apenas unos momentos. Sí, dije hasta hace unos momentos. Tercer día. Esa misma noche, tras haber presenciado su pasión por los espectáculos, se organizó un pequeño banquete en el salón del hotel bajo el nombre de reunión de convivencia para el personal. Se sirvieron ollas calientes con pescados y verduras locales, además de un poco de alcohol. Era un gesto amable de los organizadores para que los novatos, agotados por el entrenamiento, disfrutaran de un poco de ambiente vacacional, pero... ¿Entrenador, está bebiendo? Para mí, quizás fue una amabilidad innecesaria. Me llevé la mano a la frente al ver a la Uma Musume seria, atenta y profesionalmente estoica hablándome en un estado de embriaguez total, con una botella de sake y una pequeña copa en la mano. Light Hello-san, creo que está bebiendo demasiado, dije, rechazando suavemente la copa que me ofrecía. Ella, con el rostro teñido de un rojo intenso, soltó una risita y ladeó la cabeza. Esto no es nada. Tengo mucha aguante con el alcohol. No me lo parece en absoluto. ¿Más que eso? Interrumpió ella, acercando su rostro peligrosamente al mío. Entrenador, deje de hablarme con tanta formalidad, ya se lo pedí, ¿no? Al ser una mujer que acababa de conocer y, sobre todo, dado que en este viaje yo era el alumno y ella la maestra, me había parecido correcto mantener el respeto. Por eso, desde el primer día, le hablé más formal, pero parece que eso la había estado molestando. Verá, entrenador. Si me habla con tanta cortesía, me hace sentir cohibida. Me ayudaría mucho que me hablara con más confianza, me había dicho la mañana del tercer día. En ese momento le respondí. Ah, entiendo. Lo haré así. Sin embargo, tras ver su faceta autoritaria por la tarde, sentí que no podía permitirme excesos de confianza y, de forma natural, mi lenguaje formal había vuelto a aparecer. Parece que Light Hello estaba profundamente insatisfecha por ello. Es que yo... De verdad lo respeto mucho, entrenador. Si alguien como usted me habla con formalidad, me da mucha cosa.
Gritó antes de servirse sake en su propia copa y bebérselo de un trago. ¿Cosa? Esa descripción tan abstracta me dejó confundido. No obstante, como aquí soy yo quien recibe su guía, supongo que debo obedecerla en lo posible. Está bien, de acuerdo. Ya no usaré el lenguaje formal, contenta, Light Hello-san. Levanté ambas manos en señal de rendición. Al oír eso, Light Hello bajó la mirada. Se escuchó el sonido de un pequeño hipo y entonces. Llámeme solo por mi nombre, por favor. A ver, Light Hello. Un poco más de sentimiento. Hello. Jejeje. Sí. Levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos y le costaba enfocar. Si la dejo seguir bebiendo, mañana no será persona, pensé. Así que le entregué un vaso de agua y le dije. Venga. Bebe esto y a dormir por hoy, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Y usted no va a beber más, entrenador? Yo ya he tenido suficiente. Mañana empezamos temprano, así que andando. Está bien. Light Hello respondió con un tono ligeramente infantil, como si estuviera haciendo un berrinche, y se puso de pie. Resultó que lo de tengo mucha aguante era la típica mentira de borracho, porque empezó a caminar tambaleándose. Por cierto, Hello. Siri. ¿Qué pasa? Caminábamos juntos por el pasillo del hotel. Mientras la sostenía por el hombro para que no se cayera, le planteé la misma duda que ella me había soltado antes. No es nada importante, pero, estaba pensando que eso de llamarme entrenador quizás no sea lo mejor. En este viaje participan muchos empleados de la academia. Entre ellos, por supuesto, hay otros entrenadores aparte de mí. Si sigue llamándome así todo el tiempo, podría haber confusiones o malentendidos. Había estado esperando el momento oportuno para decírselo sutilmente. Así que tú también puedes llamarme por mi nombre. Bueno, no es que me llamen por mi nombre muy seguido, así que tendré que acostumbrarme, pero... Hello. Al no obtener respuesta, pensé que se había quedado dormida de pie. Me asomé para mirar su cara. Entonces. Lejos de estar dormida, Light Hello tenía el rostro encendido de rojo. Puedo llamarlo Spika-san. Dijo en un susurro, con un tono de voz que no tenía nada que ver con la alegría de hace un momento. Bueno, eres libre de llamarme como prefieras. Al responderle con cierta perplejidad, ella me dedicó una sonrisa radiante. Jeje. Spika-san, Spika-san. Sí, ¿qué pasa? Buenas noches. Sí, Tras esas palabras, Light Hello dejó caer todo su peso sobre mí. FFFF. Me asomé a mirar su cara de nuevo. Se había quedado profundamente dormida. Con el rostro aún encendido, mantenía los ojos cerrados mientras soltaba suaves ronquidos. Sentí que el cansancio me golpeaba de golpe y solté un suspiro. Sostuve el cuerpo de Light Hello con ambos brazos y desandé el pasillo por el que habíamos venido. Tras caminar un trecho, llegué al vestíbulo del ascensor cerca del salón del banquete y la senté en una de las sillas. Hola. Perdona que te llame así de repente, ¿estás en la habitación? Saqué el teléfono del bolsillo. Llamé a la entrenadora novata que compartía habitación con Light Hello y que se había retirado antes del banquete. Al explicarle la situación, soltó un grito de sorpresa. Al parecer, vendría a buscarla de inmediato. Finalmente pude tomarme un respiro. Saqué un caramelo de mi chaqueta, le quité el envoltorio y me lo puse en la boca. ¿Spika-san, murmuré, lanzando una mirada de reojo a Light Hello, que dormía a mi lado. No sabía qué estaba pensando o por qué decidió llamarme así, pero... Bueno, no me disgusta. En toda mi vida nunca había tenido mucha suerte con los apodos, así que experimentarlo ahora me hizo entender un poco esa sensación de cosa o cosquilleo de la que ella hablaba. De verdad, lo siento muchísimo. A la mañana siguiente, Light Hello no dejaba de disculparse. Parece que cuando bebo se me sueltan los estribos por completo. Pero, no recuerdo bien qué hice o qué dije, solo tengo el vago recuerdo de haber soltado alguna tontería increíble y... Ya, te entiendo. Cálmate o te volverá a doler la cabeza. Frente a una Light Hello que sufría los estragos de la resaca, ya se me había olvidado por completo el lenguaje formal. Le entregué una botella de agua tratándola casi como si fuera una de mis alumnas. Gluk, gluk, gluk. ¿Ya estás más tranquila? Sí. Gracias, Spika-san. Me tragué las ganas de decirle. Definitivamente te acuerdas de lo de ayer, ¿verdad? En fin, me preguntaba qué les contaría a las chicas cuando volviera a la Academia Tracen. Debería decirles que encontré a alguien que, en muchos sentidos, es como una versión más grande de ellas.
Lo bueno es que ya tengo material para las historias de mi viaje, aunque me da la impresión de que el volumen de anécdotas es tanto que no podré terminar de contarlas en un solo día. Con esos pensamientos en mente, dio comienzo el cuarto día de mi viaje de capacitación. La primera vez que vi a esa persona fue durante el concierto de retiro de Tokai Teo. Tras sufrir fracturas recurrentes, ella finalmente había tomado la firme decisión de retirarse de las pistas y celebrar un último concierto para sus fans. La Academia Trazen me solicitó que me encargara de la producción. Así que comencé con la gestión del recinto, el diseño de la escenografía y la estructura del evento. Era el concierto final de una Uma Musume que, además, representaba a toda una generación. Naturalmente, puse todo mi empeño en ello, coordinando opiniones con el consejo estudiantil y preparando cada detalle para que fuera el mejor espectáculo posible. O al menos, esa era la intención. Pero, por mucho que uno se prepare minuciosamente, los imprevistos siempre ocurren. El día del evento, parece que alguien manipuló el cableado. En la pantalla gigante instalada en el recinto, lo que se proyectó de repente fue la transmisión del All Commerce que se celebraba ese mismo día en el hipódromo de Nakayama. Al verlo desde un lateral del escenario, me puse pálida y corrí desesperada hacia donde estaba la presidenta del consejo estudiantil, Sinboli Rudolph. Sin embargo, esto es lo que significa no rendirse. Tokai Teo. Fue el grito de Dwin Turbo, quien apenas podía respirar por el esfuerzo. Era la imagen de Dwin Turbo cruzando la meta en primer lugar, desafiando todos los pronósticos. Ver aquello debió encender algo dentro de Tokai Teo. Poco después, impulsada por el clamor del público, su concierto de retiro terminó siendo cancelado. A nivel personal, aunque el cambio en el cableado fue algo totalmente fuera de mi control, me hizo muy feliz el resultado. Que Tokai Teo decidiera volver a correr. Ella, a diferencia de mí, tiene un talento real. Si puede correr, si el mundo lo desea, quiero que corra hasta el último momento. Teo. De pronto, un grito ensordecedor surgió de entre los asientos. Al girar la vista, vi en la primera fila a un hombre con una cinta atada en la frente. Estaba llorando a lágrima viva, gritando con una emoción desbordante al ver que ella había decidido no rendirse. Él es. Yo conocía ese rostro. Si no recordaba mal, era el entrenador a cargo del equipo Spica, al que pertenece Tokai Teo. Había leído entrevistas suyas en revistas y lo había visto junto a las demás integrantes del equipo cuando alguna de ellas competía. Hasta ese momento, hasta ese concierto, mi impresión era simplemente que parecía alguien muy serio. Pero al verlo llorar así, sin importarle que lo vieran, lo comprendí. No, no es solo seriedad. Esta persona es, sencillamente, alguien que va en serio. En serio con lo de caminar junto a la Uma Musume. En serio con lo de ser su fuerza. Está intentando, con todo su ser, convertirse en uno solo con ellas. En el momento en que me di cuenta de eso, ya no pude apartar la mirada de él. Poco después de aquello, regresé a la Academia Trazen como personal administrativo. Gracias a mi trayectoria produciendo eventos fuera de la academia, no tardé mucho en recibir el encargo de dirigir los Winning Live de la Uma Musume. Debido a eso, de vez en cuando, lograba ver su figura a lo lejos dentro de las instalaciones. Sin embargo, el trabajo de una productora se desarrolla principalmente tras bambalinas. Casi nunca pisamos las pistas de atletismo o los campos de entrenamiento donde ellas corren. Por lo tanto, no tenía oportunidades de cruzarme con él, y mucho menos de hablarle. Ya fuera durante los preparativos, durante el concierto o en el desmontaje posterior, yo siempre me limitaba a observarlo desde la distancia, mientras él ocupaba su lugar habitual en la primera fila. Por eso, cuando me enteré de la distribución de grupos para el próximo viaje de capacitación. Señora presidenta, ¿podría robarle un momento? Yo hice algo un poco egoísta. Sobre este entrenador del equipo Spica, he oído que no se le da muy bien la dirección de los conciertos. Si se trata de los lives, creo que hay cosas que yo podría enseñarle. Por eso, bueno, si no es mucha molestia, ¿podría ponerme en el mismo grupo que a él? ¿Gelo? ¿Pasa algo? Y así llegamos al presente. Mi deseo se cumplió, por así decirlo. Estoy compartiendo este viaje de capacitación con él. No. No es nada. Parece que se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente de perfil. Agité las manos con nerviosismo y él, tras ladear un poco la cabeza y soltar un simple así, volvió a centrar su vista en la lección de baile que estaban realizando las Uma Musume. Al ver que se distraía, recompuse mi expresión, que se había relajado de más. La mitad de lo que siento es felicidad por estar a su lado.
La otra mitad es la culpa de pensar en lo egoísta que fui. Mis sentimientos actuales son una mezcla nebulosa de ambas cosas. Por eso, cuando ayer me dijo que podía llamarlo por su nombre, me alegré, por supuesto, pero al mismo tiempo me pregunté si realmente estaba bien. Él no lo sabe, pero lo obligué a estar conmigo por puro capricho. Sin embargo, es cierto que en este viaje hay muchos otros entrenadores. Para diferenciarlos, un apodo especial era necesario. Spika-san. Cuando lo llamé así anoche, llevada por el alcohol, pensé que todo acabaría en desastre. Pero ahora que lo pienso, si lo llamara por su nombre de pila, me sentiría tan feliz que creo que me volvería loca. Así que, esto está bien. Al menos, por ahora. Vaya, todavía no me acostumbro a ese nombre. ¿Qué pasa? Spika-san. Mi Spika-san. Jeje. Solo quería llamarlo. ¿Qué cosas tienes? Respondió Spika-san riendo, mientras movía el caramelo en su boca. El viaje de capacitación de una semana ya superó la mitad de su duración. Jueves. Con permiso. Cerré la puerta corredera de la sala de profesores tras decir aquello. Guardé la llave que me acababan de entregar en el bolso y comencé a caminar en dirección opuesta a las demás Uma Musume que se dirigían al comedor para almorzar. Finalmente, llegué ante la puerta de la sala del equipo Spika. La sala del entrenador, que ahora mismo estaba vacía. Solté un largo suspiro, saqué la llave y eché un vistazo rápido a mi alrededor para asegurarme de que nadie me veía. Entonces, giré la cerradura y entré. Disculpe, instructora. El otro día olvidé algo en la sala del entrenador de Spika, pero como mi entrenador está en un viaje de capacitación, no puedo entrar. ¿Podría prestarme el duplicado de la llave? Al explicar la situación de esa manera, me prestaron la llave con una facilidad asombrosa. Como siempre mantengo mi reputación de alumna modelo, nadie dudó de mi palabra. Al contrario, la profesora incluso se preocupó diciendo que era raro que alguien tan responsable como Scarlett olvidara cosas. Fu. Como era de esperar, no había nadie. Cerré la puerta tras de mí y recorrí la habitación con la mirada. Era un lugar simple, sin objetos innecesarios. Normalmente suele estar un poco más desordenado, pero parece que él pensó que dejarlo así durante una semana sería mala idea y lo dejó todo impecablemente limpio. Incluso los libros que suele dejar esparcidos estaban ahora perfectamente alineados en la estantería. Inhalé profundamente. Sentí el aroma sutil del ambientador y, mezclado con, me pareció percibir, solo un poco, el olor del entrenador. Sentí como mi desanimado corazón se relajaba apenas un instante. Hace 3 días, en el entrenamiento con Ken, perdí sin poder hacer nada destacable. No creo que sea una cuestión de talento innato. Seguramente fue solo el resultado de que Ken está llevando una preparación perfecta para su carrera. Si yo hubiera seguido el mismo ritmo y me hubiera exigido al máximo como ella, el resultado podría haber sido distinto. Me repetí eso a mí misma una y otra vez mientras entrenaba al día siguiente y al siguiente. Pero esta mañana, al repasar esas palabras, me detuve en seco al darme cuenta de algo. Sí, si el resultado de aquel entrenamiento fuera la diferencia real, si de aquí en adelante, nunca pudiera ganarle a Ken. Pensar en eso me aterraba. Sentía como si mi corazón fuera a ser aplastado por el peso de la duda. El martes, Vodka, que corrió después de mí, también perdió contra Ken. El miércoles fue día de descanso para recuperar energías. Y hoy, jueves, en el entrenamiento de hoy, me toca volver a correr contra ella, con mi determinación debilitada y sin haber sanado aún. Y sin el entrenador aquí para notar que algo va mal. Abrí el cajón del pequeño armario en la esquina de la habitación. Allí, perfectamente dobladas, había varias de las camisas amarillas que el entrenador siempre usa. Debería ponerse otra ropa de vez en cuando, susurré. Se lo había dicho en persona más de una vez, pero es un cabezota. Dice que en su vida privada usa otras cosas, pero que ponerse esto es lo que enciende su interruptor para el trabajo. Me vino a la mente aquella vez que Tei lo vio lavando sus camisas en la lavandería de la academia porque el recibo del agua estaba por las nubes, y él se quedó en shock cuando ella le soltó. No mezcles eso con mi ropa, ¿vale? Inhalé de nuevo. Olía al suavizante de siempre, el mismo que usamos para nuestra ropa de entrenamiento y las toallas, así que era lógico. Pero, aún así, en esa tela se mezclaba el aroma de esta habitación. Saqué una de las camisas del cajón, la extendí y, lentamente, me senté en el sofá de las visitas. Ah. Me hundí de cara en la camisa. Fue un gesto impulsivo, suave. Si ponerse esto enciende su interruptor de trabajo, entonces, cuando la lleva puesta, yo no soy más que una de las tantas Uma Musume de su equipo, ¿no?
Solté de golpe todos los sentimientos que tenía acumulados. Estoy pasándolo así de mal y tú no estás aquí. Idiota, idiota, idiota. Obviamente, la camisa no respondió. Uk. De verdad, esto es demasiado. Pero no puedo llamar al entrenador y decirle algo así. Es imposible. Además, una llamada no llenaría este vacío. El hueco que tengo en medio del pecho solo se calma con esto. El olor del entrenador. Mi cabeza empezó a dar vueltas, quedándose en blanco, como si estuviera rodeada de neblina. La culpa que sentí al entrar sobre si realmente estaba bien hacer esto se había esfumado por completo. No sé cuánto tiempo pasé así. Levanté la cabeza de la camisa, que ahora estaba llena de arrugas. Aunque había echado la llave y no podía haber nadie, volví a mirar frenéticamente a mi alrededor. No puede ser. Vi el reloj de la pared. El descanso de mediodía terminaría en 15 minutos. Si ya de por sí no estoy en mi mejor momento, si no como nada no tendré ninguna oportunidad contra Mken. Tengo que devolver la llave rápido y comer algo. Me levanté a toda prisa, pero entonces mi mirada cayó en la cama de descanso. La cama de la que él se quejaba diciendo que ya le tocaba lavar y secar las sábanas. La cama con el edredón revuelto de forma descuidada. Tragué saliva y bajé la vista hacia mis manos. Seguía apretando la camisa amarilla, ahora completamente arrugada. Lo siento, instructora. Se me hizo tarde. Vaya, Scarlett. Date prisa, que ya sonó la campana. ¿Sí? Aquí tiene la llave. Muchas gracias. De nada. Pudiste encontrar lo que habías olvidado. ¿Eh? Esto, bueno. Scarlett. Ah, ¿Sí? gracias a usted. Me alegro, pero, espera un segundo. ¿Ese sí? ¿Por qué tienes tanta prisa? Mira, tienes el cuello de la blusa descolocado. Y la falda también. Ah. Esto. ¿Tanto tuviste que buscar? Qué bueno que lo encontrarás. Ese sí. Muchas gracias. De nada. Nos vemos en clase. Con permiso. Me pregunto si lo que había olvidado era esa prenda amarilla que asomaba por su bolso, murmuró la instructora para sí misma mientras veía a Scarlett alejarse. Viernes. Ken, ¿tienes un momento ahora? Recibí ese mensaje del entrenador justo antes de empezar la práctica. Yo sentí un vuelco en el corazón, como si me hubieran descubierto haciendo algo malo. Ayer, en nuestro segundo entrenamiento en paralelo, perdí contra Scarlett. Aunque fue por una diferencia mínima, tanto que en una carrera real habría sido necesario un photo finish, yo, que fui quien corrió, sé perfectamente quién ganó. Así de drástico fue el cambio. Scarlett parecía una persona completamente distinta a la que corrió el lunes. Seguramente, el entrenador notó esa diferencia y le causó inquietud. Dicho esto, aunque le pregunté a Scarlett la razón, ella solo se puso roja y repetía. No es nada, por lo que me quedé sin saber por qué, de repente, se había vuelto tan rápida. Por eso, aunque él me preguntara a mí sobre el factor del éxito de Scarlett, no estaba segura de poder darle una buena respuesta. Sumida en esos pensamientos, me quedé de pie, casi escondida, detrás de un edificio de la escuela donde no pasaba nadie. Sí, es solo un momento, susurré mientras escribía mi respuesta. Como es típico en un entrenador tan atento, el mensaje apareció como leído al instante y llegó su contestación. Ken, bueno, en realidad va por todas ustedes. ¿No estarán siendo demasiado consideradas conmigo? Otra vez. Me quedé sin aliento por la sorpresa. Para nada. Vi el video del entrenamiento de ayer. Antes de que terminara de escribir mi respuesta, los mensajes del entrenador seguían llegando uno tras otro. Antes de irme, les dije que si pasaba algo me llamaran o me mandaran un mensaje, ¿no? Me parece extraño que, incluso después de lo de ayer, nadie me haya dicho nada. Podría preguntarle a Scarlett, pero sentí que tú eras la que estaba actuando de forma más distante. Ah, de verdad, este hombre, normalmente es tan despistado que parece que lo hiciera a propósito. Me alegra que se preocupen por mí, pero... Sin embargo, cuando estamos sufriendo o nos sentimos estancadas, es tan agudo que parece capaz de ver a través de nuestros corazones. Me duele más que guarden las distancias de forma extraña. Así que habla conmigo, Ken. Ya no podía seguir ocultándolo. Ah, cielos, si tan solo fuera así de perspicaz habitualmente. Me sentí un poco culpable con Gold Ship mientras movía mis dedos sobre la pantalla. Es que queríamos que usted pudiera descansar un poco, entrenador. No le envíen mensajes a menos que sea estrictamente necesario. Esa fue la instrucción que Gold Ship nos dio a todas en la sala del club el día que nos enteramos de que el entrenador se iría una semana de capacitación. Ese tipo siempre está aquí metido.
Casi no descansa, dijo Goldship con una seriedad inusual. Seguramente este viaje es un gesto de la academia para que se tome un respiro. Al escucharla, me di cuenta de que era verdad. Desde que me uní al Spica, lo veía casi todos los días, excepto los fines de semana. E incluso cuando venía a la academia un domingo por algún pendiente, él siempre estaba allí, en su oficina. ¿Es cierto?, añadió Suzuka-senpai con preocupación. Una vez le pregunté cuándo descansaba y solo me dijo: no te preocupes, descanso cuando no me están viendo. Al mirar alrededor, noté que todas compartíamos el mismo sentimiento. Pero he oído que esos viajes de capacitación son bastante agotadores, dudó Teo. Aún así, comparado con su rutina diaria, debe ser el paraíso, replicó Goldship. Estará compartiendo habitación en un hotel, así que no podrá quedarse despierto toda la noche trabajando. Además, comer comida de hotel en lugar de subsistir a base de cosas de la tienda de conveniencia ya es una diferencia abismal. Tras las palabras de Goldship, todas soltamos un suspiro de resignación. Empezaron a surgir quejas cariñosas. Que si se preocupa por nuestra nutrición pero la suya es un desastre, o que si el otro día almorzó solo una gelatina y una bebida energética. ¡Pam! Goldship dio una palmada para silenciarnos. Escuchen, conociéndolo, sé que estará pensando en nosotros las 24 horas. Sé que le será difícil desconectar del todo, pero al menos quiero que descanse lo más posible sin tener que preocuparse por Spica. Goldship nos pidió nuestra cooperación con una mirada honesta. No había ninguna razón, ni lógica ni emocional, para que nos negáramos. Después de eso, bueno, Special Wixan terminó llamándolo por reflejo cuando se enteró de que lo de pesarse cada día era una broma, en eso estuvimos de acuerdo unánimemente. Fue culpa del entrenador. Aparte de eso, Goldship le enviaba vídeos de las prácticas diariamente por correo. Esos eran nuestros únicos contactos. Fuera de eso, evitamos a toda costa comunicarnos con él. Como consecuencia, Teo, Scarlett y Suzuka-senpai se veían cada vez más decaídas, pero decidimos guardar silencio por su bien. Sin embargo, parece que ese silencio absoluto resultó ser contraproducente. El entrenamiento de ayer fue la prueba definitiva. En resumen, al igual que las demás, a mí también me estaba afectando su ausencia. Poco después de que enviara mi mensaje explicando la situación, el teléfono empezó a sonar. Era él. Por un segundo pensé en no contestar, pero me armé de valor y presioné el botón. Seguramente me regañará, pensé. Me dirá que no le cause preocupaciones innecesarias o que deje de ser tan entrometida. Hola. Dije con voz débil, preparándome para su primera frase. De verdad, lo siento mucho, Ken. Contrario a todas mis expectativas, sus primeras palabras fueron de disculpa. Es mi culpa por haberles causado tantas preocupaciones. Siempre les digo que descansen y que coman bien, pero si quien debe dar el ejemplo termina así, no tengo perdón. Así que, de verdad, lo siento. ¿Ken? ¿Sigues ahí? ¿Eh? Ah, ese sí. Lo escucho. Estaba convencida de que me regañaría, así que esta disculpa repentina me dejó totalmente descolocada. Ya veo, de todos modos, te he causado una inquietud especial a ti. Con una carrera tan cerca y yo sin poder supervisarte, soy un fracaso como entrenador. De verdad, otra vez este hombre diciendo esas cosas. Fue una decisión de la academia, no se podía evitar. ¿No hablamos de eso hasta el cansancio antes de que se fuera al viaje? No, pero aún así. Además, Tal como él había hecho conmigo en los mensajes, lo interrumpí a mitad de su frase. No hicimos esto porque quisiéramos que se disculpara. Descanse como es debido y recupere sus energías. Cuando vuelva, guíenos de nuevo. ¿Ha quedado claro? Entrenador. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Sí. Gracias, Ken. Bien. Así está mejor. Con ese gracias, sentí que las dudas que nublaban mi mente finalmente se disipaban. Al final, el entrenador me pidió que, de ahora en adelante, las chicas le consultaran cualquier cosa con más libertad. Me encargó decirle a Goldship y a las demás que sus preocupaciones nunca serían una carga para él. En cuanto vuelva a la academia, quiero ver tu carrera lo antes posible. Tendrás que quedarte un poco más tarde ese día, ¿te parece bien? ¿sí? Por supuesto. Respondí de inmediato. Pensar en que yo sería la primera a la que vería correr al volver me llenó de una determinación renovada. No podía mostrarle un desempeño mediocre. Tenía que darlo todo en el entrenamiento de hoy contra Vodka. Justo cuando intentaba recuperar mi motivación, él habló de nuevo. Sin embargo. ¿Ocurre algo? Pregunté, notando un tono de profunda emoción en su voz. No, nada.
Solo pensaba que soy muy afortunado como entrenador al ver que me echan tanto de menos solo por estar fuera unos días, ¿sabes? ¿Qué? Echarlo de menos. No es para tanto. Ja ja ja. No te avergüences, no te avergüences. Él se reía mientras intentaba calmar mi reacción exaltada. Vi los vídeos de tus prácticas y te veías cada día más desanimada. Pero tranquila, no te preocupes. Solo son 3 días más de paciencia y griega. Voy a colgar ya. Disfrute lo que le queda de viaje. Espera, un segundo. Presioné el botón de finalizar llamada antes de que terminara. Lo único que quedó fue el pitido mecánico y monótono del teléfono. Cielos, de verdad, se le suben los humos enseguida. Guardé el móvil mientras echaba pestes para mis adentros, pero... Jeje. No pude evitar que mis mejillas se relajaran tras escuchar su voz después de tanto tiempo. Echarlo de menos, lo negué con palabras, pero no cabía duda de que todas en Spica nos sentíamos así. De pronto, el teléfono volvió a vibrar dentro del bolso. Era un mensaje suyo. Ayer me entrevistaron los medios locales. Acaban de publicar el artículo. Échale un ojo cuando estés libre para que no me extrañes tanto. Debajo del texto había un enlace a la noticia. El título rezaba: Perspectivas de un miembro de la Academia Tracen. Realidad y desafíos de los hipódromos regionales. Le digo que no lo extraño. Aún así, pulsé el enlace. Tras unos segundos, apareció la página. Parecía un artículo recién salido del horno. Tras el título serio, se extendía una serie de propuestas sobre las carreras regionales, pero... Mi dedo se detuvo en seco al hacer scroll. En la pantalla aparecieron varias fotos. Allí estaba mi entrenador, el entrenador del equipo Spica, dando la entrevista. Y justo a su lado, había una Uma Musume desconocida, posando con él de forma muy cercana y familiar. Ambos sonreían mientras compartían la entrevista. Debajo, junto al nombre del entrenador, se leía: Light Hello-san. En un instante, mi corazón se volvió un caos. Quise decirle algo, pero él ya se había despedido con un: bueno, suerte con la práctica. Dando por terminada la conversación, apagué la pantalla del móvil. Mis mejillas, que antes estaban relajadas, se tensaron por completo. Como resultado, en el entrenamiento paralelo de ese día, perdí contra Vodka. Sábado. Ya no tengo por qué contenerme más. Aún sabiendo eso, no soy capaz de avanzar más allá de la pantalla de llamadas. Mis dedos tiemblan y no consigo presionar el cristal. Lancé el móvil sobre la cama y solté un pequeño suspiro. Verán. ¿Tienen un momento? Aquello que Mkeen nos mostró ayer en la sala del club tras el entrenamiento, acompañado de esas palabras. Era una noticia de internet en la pantalla de su teléfono. Lo que aparecía allí era, el entrenador. Y junto a él, la figura de una Uma Musume desconocida llamada Light Hello. Así que esa era Light Hello, murmuró Teiyo mientras mirábamos juntas. Teiyo, ¿la conoces? Preguntó Mkeen. Sí. Al menos de nombre. No imaginaba que fuera una persona tan hermosa, Teiyo continuó con tono insatisfecho antes de quedarse mirando fijamente la pantalla de nuevo. En realidad. Entonces, Mkeen empezó a contarlo todo. Cómo el entrenador se dio cuenta de que intentábamos dejarlo descansar. Cómo nos dijo que no éramos una carga y que quería que lo consultáramos con libertad. Y cómo, después de eso, él mismo le enseñó aquel artículo. De verdad, ese idiota es rematadamente distraído para algunas cosas, dijo Goldship con tono de hartazgo. Seguro que no tenía ninguna mala intención al enseñarle el artículo a Mkeen, pero aún así, añadió Vodka, dejando caer los hombros con desánimo. Scarlett, ella simplemente miraba al cielo, con la mente en otra parte. Pero. En esta entrevista hablan de cosas muy serias. Y esa foto donde se ven tan unidos, seguro que fue por instrucciones de los medios locales para la prensa. ¿A que sí? Spechan intentaba desesperadamente buscar una explicación lógica, aunque se la veía nerviosa. Entre discusiones y murmullos, cada una soltaba sus propios sentimientos. Yo, solo podía quedarme allí, observándolas a todas en silencio. 1. ¿Cuánto tiempo habré pasado así, tumbada en la cama de mi habitación? Cuando me di cuenta, ya había anochecido por completo. Al mirar el reloj, vi que pasaban de las 8 de la tarde. El móvil, que se había quedado encendido tras lanzarlo a la cama, se había quedado sin batería. Miré a mi lado. Mi compañera de cuarto, Spechan, se había quedado dormida sobre el escritorio usando sus brazos como almohada. Parece que estaba escribiéndole una carta a su madre en su pueblo natal. ¿Habrá algo de comer?
Me di cuenta de que no había probado bocado en todo el día. Para no despertar a Spechan, me levanté de la cama con sigilo, conecté el cargador al móvil y salí de la habitación buscando algo que llevarme a la boca. En la nevera de la zona común de la residencia no había nada que pudiera calmar mi estómago. Normalmente, en la residencia Tracen no se sirven comidas los fines de semana. Por eso, todas suelen cocinar lo que les gusta o salir a comer fuera, pero ahora mismo no tengo ánimos para cocinar nada, y ya pasó el toque de queda, así que no puedo salir a comprar. Al final, me comí 2 o 3 galletas que Fujikiseki-senpai había estado repartiendo y tomé un té caliente antes de volver a mi habitación. Parece que estás un poco baja de ánimos, ¿estás bien? Me había dicho la senpai con preocupación. Al entrar, vi que el móvil que acababa de poner a cargar estaba iluminando la cama. Ignorando a Spechan, que no parecía tener intención de despertar, tomé el teléfono y miré la pantalla. Había varias llamadas perdidas, del entrenador. Yo, presa del pánico, desbloqueé el móvil a toda prisa. Pulsé el icono del auricular para devolverle la llamada al entrenador. El tono empezó a sonar. 1 vez, 2, 3, Kua. Oh, Suzuka. ¡Qué sorpresa! Me devuelves la llamada por video. Al instante siguiente, el rostro ligeramente sonrojado del entrenador apareció en pantalla. En ese momento, me di cuenta de mi error. Le había dado a videollamada por accidente y me quedé totalmente en blanco. ¿Eh? Hola, Suzuka. ¿Me oyes? Ese sí. Todo bien. Lo oigo perfecto. Al responder tan alterada, casi se me resbala el teléfono. Logré atraparlo justo antes de que cayera al suelo, pero el alboroto parece haber despertado a Spechan. Suzuka-san. ¿Qué pasa? Esa voz, Spe también está ahí. Bueno, es normal si comparten habitación. ¿Eh? Entrenador. Spechan se despertó por completo al oír su voz. Se levantó de la silla tropezando y clavó la mirada en mi dispositivo como si quisiera meterse dentro. Entrenador. Lo siento mucho, me equivoqué y le di a video sin querer. No pasa nada. De hecho, puede que haya sido hasta oportuno. ¿Eh? Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, me fijé en el lugar donde estaba él. Había mucho ruido de fondo y se oían risas por todas partes. Entrenador. ¿Qué está haciendo ahí? Parece que Spechan también lo notó. Entornó los ojos y miró fijamente al entrenador con sospecha. ¿Qué hago? Cenar. Hoy es técnicamente el último día de la capacitación, mañana ya regreso, así que, bueno, estamos en el banquete de despedida. ¿Quieren ver? Dijo el entrenador mientras giraba la cámara hacia atrás. Se veía carne asándose sobre una plancha de cerámica soltando un vapor blanco y, justo al lado, fuentes lujosas de sashimi variado. Es injusto. ¿Pero qué te pasa? Spechan gritó con tal potencia que pareció que los altavoces iban a reventar. Ante tal estruendo, el entrenador y yo nos tapamos los oídos casi al mismo tiempo. Pero ¿cómo puede ser? A mí casi ni me pasa la comida por la garganta de la angustia y usted se está dando ese banquete tan lujoso. A ver, tú normalmente comes demasiado, así que te viene bien que no te pase la comida por una vez. Vale, perdona. Cuando vuelva les invito a comer algo, lo prometo. ¿Con postre incluido? Con postre y todo. ¿De qué estábamos hablando exactamente? La situación se había vuelto ingobernable, así que miré al techo resignada, y entonces. ¿Tienen un momento, pequeñas? Con una sonrisa radiante, pero señalando la hora en su propio móvil, apareció en la habitación Fujikiseki-senpai, la jefa de la residencia Rito. Me han llegado quejas de otras habitaciones por el ruido. ¿Podrían bajar un poco el volumen? Sí. Lo sentimos mucho. Ante la presión silenciosa que emanaba de su sonrisa, Spechan y yo solo pudimos disculparnos una y otra vez. Bien, buenas chicas. Por cierto, Spechan. Ese sí. ¿Tienes hambre, verdad? Todavía me quedan algunas galletas de las que me regalaron, ¿quieres? Sí, quiero. Ja. Pues ven conmigo. Te prepararé un té también. ¿En serio? Y Suzuka-san. Spechan, que había picado el anzuelo por completo, me miró un segundo de reojo. Yo comí antes, estoy bien. Ve tú. ¿Segura? Pues me voy. Con una sonrisa de oreja a oreja, Spechan salió disparada de la habitación. Fujikiseki-senpai la siguió, pero antes de irse me miró y me guiñó un ojo. Suerte, Suzuka. Dicho esto, cerró la puerta. Parece que lo tenía todo calado. Bueno. Ya podemos hablar con tranquilidad.
Jeje. Sí, eso parece. En la habitación, que de pronto se había quedado en silencio, el entrenador y yo nos miramos a través de la pantalla y soltamos una pequeña risa. Mira, ¿cómo decirlo? Tras sentarme de nuevo en la cama, el entrenador retomó la conversación con un tono algo dubitativo. Me siento fatal diciendo esto porque parece que tengo el ego por las nubes, pero, por lo que me han contado, parece que el hecho de que yo no esté allí las ha hecho sentir bastante solas. Si dijera que no es cierto, estaría mintiendo. Por eso, como hoy por fin terminamos la capacitación y he tenido un tiempo libre, he estado llamando a todas las integrantes del Spica una por una. Así que era eso. Sí. Bueno, solo han sido charlas triviales sobre cómo les ha ido mientras no estaba y cosas así. Ya hablé con todas, excepto contigo y con Sp. Aunque claro, con ellas fue una llamada normal, no una videollamada como esta, añadió en tono de broma. Eso, por favor, olvídelo ya. Al decir eso, me di cuenta, tarde, como siempre, de que estaba hablando con él en pijama. Tenía el pelo revuelto por haber estado tumbada, y, de repente, me invadió una vergüenza insoportable. Debería decirle que pasemos a una llamada de voz ahora mismo, justo cuando iba a pedírselo. Oye, Suzuka. Hay algo que quiero decirte. Ese sí. Su voz sonaba solemne. Sería. Al escucharlo así, mi cuerpo se tensó de forma natural. Y entonces, mientras imaginaba cuáles serían sus siguientes palabras. Ah. Recordé la foto del artículo que vi ayer. El entrenador y esa Uma Musume llamada Light Ello. Los dos, tan cercanos, hombro con hombro. Los dos sonriendo juntos en esa imagen. Y sí. Y sí. La verdad es que... No siga, por favor. Yo, le impedí continuar. No me lo diga. Por favor. Seguro que, si escucho lo que viene a continuación, seguro que no seré capaz de recuperarme. Por eso, coloqué el móvil boca abajo sobre las sábanas, ocultando la imagen. Porque, esto es lo único, porque huir es lo único que puedo hacer ahora mismo. Suzuka. El entrenador seguía hablando. Yo, con el rostro oculto, me abrazaba las rodillas. De verdad, lo siento mucho. No me paré a pensar en cómo te sentías. ¿Por qué se disculpa? Si la culpa de todo esto es mía. Escúchame bien, Suzuka. Presta atención. No quiero. No quiero escucharlo. Cerré los ojos con fuerza. Cuando tú te sentías sola por no poder verme, yo también me sentía solo por no poder verte a ti. Levanté la cabeza. La cámara del móvil seguía apuntando hacia las sábanas. Por eso, aunque sea a través de una videollamada, poder vernos las caras así. Ah, por Dios, ¿pero qué estoy diciendo? En fin, lo que quiero decir es que... Entrenador. Recogí el teléfono y miré la pantalla directamente, de frente. No. Me has asustado. ¿Qué pasa? Su rostro estaba, incluso más rojo que antes. Estaba completamente encendido. ¿Por casualidad está usted borracho? Le pregunté. Por alguna razón, verlo así me resultó extrañamente tierno y divertido. No pude evitar decírselo en tono de broma, devolviéndole un poco la jugada. ¿Es que crees que podría decir algo así estando sobrio? Rayos. El entrenador apuró su copa de un trago, como si intentara ahogar la vergüenza que, sin duda, lo estaba consumiendo en ese momento. Entrenador. Por cierto, ¿conoce a una tal Light Hello-san? Después de preguntárselo, él ladeó un poco la cabeza antes de responder. Ah, sí, la conozco, de hecho, hemos estado juntos durante todo este viaje de capacitación. ¿Por qué? ¿Tú la conoces, Suzuka? No. No es que sepa mucho de ella, pero... Continué con mis preguntas. ¿Qué tipo de relación tiene con esa tal Light Hello-san? ¿Qué tipo de relación? Pues ninguna en especial. ¿De verdad? Pregunté, casi interrumpiéndolo. Sí. Hablamos por primera vez hace una semana, luego estuvimos juntos en las actividades y eso es todo. Solo somos colegas que trabajan en la misma academia Tracen. O sea, ¿qué es lo que pensabas que éramos? Eso, no puedo decirlo. Jaja, ¿qué es eso? Bueno, a ver, el entrenador dio otro trago a su bebida. Es un poco peculiar, pero sin duda es una buena persona. Creo que se llevaría bien con todas ustedes. Ya veo. Al escuchar eso, esbocé una pequeña sonrisa. Todavía no he conocido a esa Uma Musume llamada Light Hello, ni he hablado con ella. Pero si el entrenador dice que es buena persona, seguro que lo es. Aunque, la verdad es que pensaba hablarles de ello a todas juntas cuando volviera a la academia. Sería una buena anécdota de viaje. Fufu. ¿Tan interesante es esa persona? Sí. Es realmente divertida. Mira que normalmente es muy seria, pero cuando bebe.
En ese momento, algo en la conversación me causó una punzada de inquietud. Disculpe, entrenador. MMM. ¿Qué pasa, Suzuka? Hace un momento, el entrenador definitivamente lo dijo. La llama por su nombre, así sin más. Ah, es Uma Musume, Light Hello. La llamó simplemente ello. Ah, eso es porque. Ah, Spica-san. De repente, una voz femenina se escuchó desde fuera de la pantalla. ¿Eh? ¿Qué? Pero si apestas a alcohol. Hello, te has vuelto a pasar bebiendo, ¿verdad? Para nada, te digo que para nada. Finalmente, la dueña de esa voz entró en el encuadre. Era la Uma Musume que había visto en aquella foto, vestida con una camisa azul claro y una falda ajustada de talle alto. Venga, quita de aquí. Estoy hablando de algo importante con mi alumna. Está bien. Pues hasta luego. Light Hello apareció solo un instante antes de ser apartada con una familiaridad asombrosa. Yo contemplaba la escena con el rostro totalmente desencajado. Ya. Lo siento, Suzuka. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? El entrenador la había llamado Hello. Eso, por ahora, me daba igual. A mí también me llama por mi nombre, Suzuka. El problema era, no, lo que realmente importaba era otra cosa. Entonces, lo llaman Spica-san, ¿verdad? Ah, eso. Bueno, empezó por una tontería, pero... Entonces, ante mi pregunta, el entrenador soltó otra bomba. Yo quería que me llamara por mi nombre, pero Hello empezó a llamarme así de repente. Crack. Sentí como si mi temperatura corporal bajara 5 grados de golpe. ¿En entrenador? ¿A qué se refiere con eso de? Spica-san. ¿Todavía no ha terminado o? Justo cuando iba a pedirle detalles, la voz de Light Hello volvió a irrumpir. Sí, ya voy. Perdona, Suzuka, lo demás te lo cuento cuando vuelva. ¿Eh? ¿Cómo? Es que, si dejo sola a ello cuando está borracha, la cosa acaba mal. Lo siento, puedes darle saludos a Sp de mi parte. Yo seguía sumida en el caos absoluto, cuando... Vamos, Spica-san. Venga a hacer el umapio y conmigo de una vez. Esa frase de Light Hello se escuchó como si nos estuviera diciendo, me lo llevo primero. Oye, espera. No me empujes. Y con esas palabras del entrenador, la comunicación se cortó. Ya volví. Suzuka-san, las galletas estaban riquísimas. Suzuka-san, ¿pasa algo? ¿Por qué se ha puesto el conjunto de gimnasia? Oye, Spe-chan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a salir a correr un poco, necesito que me dé el aire. Ah, Muy bien. Pero si son las 9 de la noche. Lo sé. Me voy. No. No. Espere un momento. Senpai. Fuji-senpai. Domingo. ¿Qué hay, entrenador? Ah, Dolcy. ¿Qué pasa? Olvidé decirte algo ayer. No es nada de eso. Solo quería saber qué andas haciendo. ¿Qué hago? Pues nada en especial. Ya estoy en el autobús, de camino a casa. Ya veo. Pues vuelve de una vez. Bueno, ese es el plan. Ah, por cierto, tengo pensado parar un par de veces en las áreas de servicio del camino. Le pregunté al conductor y dice que puede quedarse un rato largo en una. Así que, si quieren, puedo buscarles algunos recuerdos o algo de comer y. No hace falta. ¿Eh? Te lo digo yo y te lo dicen las demás. Todas estamos al límite. No queremos recuerdos, lo que queremos es que vuelvas lo antes posible, de inmediato, a la velocidad de la luz, pedazo de entrenador idiota. Bueno, si tú lo dices, así lo haré. Es una promesa. Ni se te ocurra tardar. Está bien, oye, ¿no estarás de mal humor por algo? Ah, pues sí lo estoy. Y si ya te diste cuenta, apúrate y vuelve. Sí. Pero de aquí a allá me va a tomar 3 o 4 horas como mínimo. Ah. No te preocupes, no vas a tardar tanto. Jaja, ¿y cómo puedes estar tan segura? No te calientes la cabeza. Tú solo vuelve volando. ¿Entendido? Entendido. Entonces, espera. ¿Qué pasa ahora, Hello? Sí que tienes energía. ¿Ya se te pasó la resaca? ¿Estás bien? ¿Que quieres ir al karaoke? Tú has vuelto a beber, ¿verdad? ¿Quién le dio de beber a Hello? Ah, no dejen que agarre el micrófono. Vale, ya canto el umapio y contigo. Pero no seas bruta, no vomites aquí. La llamada se cortó ahí. Lancé el móvil a cualquier parte y me puse de pie lentamente. Estaba en la sala del club del equipo Spica. Hoy es domingo. No hay entrenamientos oficiales. La razón de por qué estoy aquí se entiende en cuanto abres la puerta y miras afuera.
Veo que ya están todas listas. Todas las integrantes del equipo Spica estaban allí, con sus conjuntos de gimnasia puestos. Estaban perfectamente calentadas, en un estado en el que podrían empezar a correr a máxima potencia en cualquier segundo. ¿A cuánto estamos de ahí?, preguntó Vodka. En 2 horas llegamos, respondió Scarlett. No. En 1 hora y media estaremos allí, sentenció Sp. De todas formas, sus voces se escuchaban perfectamente hasta aquí, comentó Ken. Algo sobre cantar el Umapioi, ¿verdad? Qué bien se lo pasan, añadió Teiyo con sarcasmo. Vámonos ya, Goldship. Suzuka habló mientras lanzaba una mirada gélida y afilada hacia el horizonte. Bien. Entonces, en marcha. Les di la señal a todas. Íbamos a recuperar a ese entrenador estúpido por la fuerza. Lo siento mucho. Ya te disculparás luego. ¿Sientes que vas a vomitar otra vez? Ese sí, Toma, la bolsa, la bolsa. Vamos, suéltalo todo aquí de una vez. Le acarició la espalda suavemente a Light Hello, que sujeta la bolsa de plástico con los ojos llorosos. Al final, pasó lo que tenía que pasar. A pesar de la resaca, ello se puso a cantar y bailar a gritos dentro de un autobús en movimiento y, bueno, terminó devolviendo todo de forma espectacular. Ahora, en el área de servicio donde finalmente nos detuvimos, mientras los demás bajaron a comprar o al baño, yo me quedé solo en el vehículo cuidándola. Bueno, que esto te sirva de lección para moderarte con el alcohol. No ganas nada forzándote a beber si no aguantas tanto. Sí. Bajé un momento del autobús para tirar la bolsa y, al volver, encontré a Hello con la cabeza baja, totalmente deprimida. Le di una palmadita afectuosa en la cabeza antes de hablarle. Pero, ¿por qué te empeñas tanto en beber? Si fuera solo porque te gusta el alcohol, al menos conocerías tu límite, ¿no crees? Es que, entonces, ella soltó las palabras en un murmullo. Es que si me emborracho, bueno, usted cuida de mí. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Bebes solo porque sabes que te voy a cuidar? No, bueno, es más bien que el objetivo es que usted me cuide. ¿Eh? En fin, da igual. Mira, ya me vuelvo a mi sitio. Falta poco para la hora de salida. Los que bajaron ya deberían estar regresando. Me levanté para ir a mi asiento, pero sentí un tirón. Hello me agarró de la manga. Espera, Spica, hizo una pausa, Ryosan. Como era la primera vez que ella me llamaba por mi nombre, me detuve. ¿Qué pasa, Hel? Antes de que terminara de hablar, Hello tiró de mí hacia ella. El asiento crujió bajo la presión. El rostro de Hello quedó a una distancia tal que podía sentir su respiración. ¿Hello? Sin entender qué estaba pasando, me quedé helado. Light Hello se mordió un poco el labio y, asintiendo con firmeza como quien toma una decisión definitiva, sentenció. A mí usted me. Vaya, Spica-san. Qué coincidencia tan grande, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Las voces se escaparon al unísono. De repente, una voz surgió desde la espalda de Hello. Ella se dio la vuelta hacia el lugar de donde provenía aquel sonido que me resultaba tan familiar. Rolsey. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Golsi repitió mis palabras como una máquina averiada. ¿En qué sentido lo dices? ¿Te refieres al medio que usé para llegar? ¿O al objetivo? ¿Cuál fue el medio? Pues está claro, ¿no? Con las piernas. Aunque, más que un medio, sería un piernario. Bueno, da igual. Me estás diciendo que viniste corriendo desde Kracen hasta aquí. No seas imprudente. Eso no debería decirlo el tipo que nos hizo correr desde Kracen hasta el campamento de verano. Bueno, en eso tiene razón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Has venido corriendo hasta este lugar perdido en la montaña por una razón especial, ¿verdad? Pues claro. Si no, no vendría a este fin del mundo. Tras esto, lanzó una mirada fugaz hacia Hello. Golsi sonrió de par en par y sentenció. Todas nosotros, hemos venido a recogerte. ¿Entendido, entrenador? ¿Todas? ¿Todas? No puede ser. Me incorporé, miré por la ventana del autobús. Todas las integrantes de Spica estaban allí. Me miraban fijamente, sin apartar la vista. Bueno, pues eso. Así que, con su permiso, ¿Qué? Oye, espera, Rolsey. Golsi le dijo eso a Hello y luego me levantó en el aire como si no pesara nada. Bajó del autobús conmigo y me escoltó hasta donde estaban las demás. Hola, entrenador. ¿Cuánto tiempo? Bueno, acabamos de vernos, pero, dijo Boca mientras me agarraba la pierna izquierda.
Entrenador. En cuanto volvamos, vamos a ir a comer juntos. Exclamó Spe muy alegre, sujetándome el brazo derecho. Un momento, especial Wixan. El entrenador me prometió que vería mi carrera antes que nada, dijo Mken con firmeza, agarrándome por el costado izquierdo. Vamos, cálmense las dos. Mejor lleguemos a un acuerdo. Te perdonaré si solo vienes conmigo de compras. Vendrás, ¿verdad, entrenador? Teiyo reía mientras me agarraba el brazo izquierdo. Entrenador, Scarlett, por alguna razón, respiraba agitada mientras me agarraba la pierna derecha. Suzuka no dijo nada. Se metió debajo de donde me tenían cargado y, junto a Mken, me agarró del costado derecho. Chicas, ¿qué piensan hacer? Pregunté sudando frío, con un presentimiento terrible. Ah. Pues ¿qué va a hacer? Está decidido. Finalmente, Golsi sacó su habitual saco de lona, volvió a sonreír y dijo, nos volvemos a Trazen. No recuerdo qué pasó después de eso. Solo sé que, cuando desperté, estaba en la sala del club del equipo Spica. Oh, por fin despiertas. Fue la voz de Golsi la que me recibió. Antes de darme cuenta, las otras 6 también estaban a mi alrededor. Bienvenido a casa, entrenador. No vuelvas a irte a ninguna parte. Esas palabras me llovían desde todas partes. Jaja. Solté una risa seca y tomé una decisión. Descansaría lo suficiente de forma habitual, comería 3 veces al día como es debido y, sobre todo, aunque alguien me suplicara que lo reemplazara, jamás volvería a participar en un viaje de capacitación. Spica-san. La próxima vez, podríamos ir a comer juntos. Tal como hacía en el viaje, Light Hello empezó a buscarme para hablar. Por lo visto, ella tampoco se rinde fácilmente. Sin embargo. Oye, Suzuka. Esto, me duele el brazo. Entrenador. No va a ir, ¿verdad? Cada vez que hablo con Hello, el humor de las demás, especialmente el de Suzuka, empeora de forma evidente. Por favor, denme un respiro, pero mi deseo no llegó a oídos de nadie y se desvaneció en el cielo azul claro. 14.000 palabras, ahora este se transformó en el más largo hasta ahora. Pero bueno, me enganché con esta historia algo larga otra vez, espero les haya gustado igualmente. Para los que se olvidaron de cómo se vela ello, es esta. Jaja, ella creyó realmente que tenía una oportunidad.